Muchas gracias, señor presidente. Empiezo por darle un saludo a la señora ministra de Trabajo, doctora Clara López, bienvenida a esta comisión, al señor ministro de Agricultura, doctor Aurelio Iragorri, a los viceministros de Hacienda, viceministro de Ambiente, doctor Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, bienvenido a esta comisión quinta, a este importante debate cafetero, a los miembros del Comité Nacional de Cafeteros, al presidente del Comité Nacional de Cafeteros, delegado de Cundinamarca, doctor Javier Borges, al delegado del Comité Nacional, ante el Comité Nacional de Cafeteros por mi departamento de Caldas, doctor Eugenio Vélez, bienvenido a esta comisión, a todos los miembros de Dignidades Cafeteras que nos acompañan hoy en la comisión quinta, señores senadores. El año pasado citamos un debate en esta comisión que tenía que ver con, acababa de salir un borrador sobre el informe de la misión cafetera, citamos a un debate de control político en esta comisión quinta, hicimos allí las observaciones. Yo no me voy a referir a ese tema, me imagino que de pronto lo tocarán en sus intervenciones otros senadores, pero digamos que me voy a concentrar un poco más en las grandes dificultades y los enormes retos que tiene este renglón tan importante de la economía nacional y por el que siempre he tenido un particular, pues no solo vinculación histórica, sino una preocupación permanente. Yo le voy a pedir que pasen un video que ha hecho nuestro equipo de prensa para que ambientemos este debate. El tal paro nacional agrario no existe. El desconocimiento por parte del gobierno del sector agropecuario ha sido una constante, lo que ha ido en detrimento de las familias campesinas, situación que obviamente no ha sido ajena a la caficultura colombiana. Pues una situación bastante, ¿cómo le digo? Que no hay gente para coger el café, hay mucha pobreza, pero la gente no se va por otro lado, o sea que protestar, es muy difícil para conseguir trabajadores y todo eso. Hay cositas pero pasajeras, nomás prácticamente la vereda del café no lo deben dejar acabar, porque si el café no está en esta región, quedamos solo que el apoyo en esta región de Caldas es el café, es la única producción que hay que sea permanente y rentable. Situaciones que se preveían y para las cuales no se tomaron las medidas necesarias, como el fenómeno del Niño, pasan factura hoy a los cafeteros del país. Nosotros dependemos del café, y el café no renta, pues si nosotros tenemos una tierrita, tenemos que estar hasta recibir y protegerla prácticamente para sobrevivir y el café pues la renta no nos da. La crisis del café este año, pues la cosecha no es lo mismo que el año pasado nunca, por el cambio climático y todo eso. Esta mañana, A pesar de las declaraciones del gobierno durante todos estos años a favor de los cafeteros me conocen y soy un hombre de palabra que lleva el grano en la sangre. son palabras que no se han visto reflejadas en la situación que se agudiza y que, sin exagerar, amenaza la existencia de este sector del cual viven cerca de 600.000 familias en todo el país. Hoy estamos ante la última generación de caficultores. De no tomar medidas, y lo que conocemos hoy como el café de Colombia va a desaparecer. Hasta ahora, la institucionalidad de la caficultura no ha sido clara en políticas que permitan superar esta crisis, pero se espera que con su nueva dirección y su aporte, la Federación encuentre fórmulas para salvar este sector. Por su alto valor en la economía nacional, vale la pena que el gobierno se conecte con los caficultores. Por eso la importancia de este debate de control político, iniciativa del senador Carlos Felipe Mejía. De protestar por este nefasto gobierno de Juan Manuel Santos, por el abandono del campo. Muy bien. Esa pues la introducción a este debate. Páseme por favor la siguiente. Yo siempre que hago intervenciones
de caficultura, cuento rápidamente una historia de por qué me importa y me interesa a mí tanto este sector. Y es porque tengo una vinculación histórica. Ahí les pongo, yo no sé si está en televisión a los televidentes, pero en todo caso sí aquí en la comisión, una fotografía de 1964. Eso tiene pues algo como 52 años. Ese señor que hay allí es un gran cafetero del departamento de Caldas, un hombre al que yo quise mucho, al que le debo mucho, mi abuelo, un gran cafetero de Caldas. Esa era su finca, una de sus fincas, Ginebra. Se puede ver en la parte de arriba una camioneta Willys de la época, y ahí estoy yo con mis dos hermanos. Cuento la historia porque nací en Manizales, pero le cuento a todo el mundo que rápidamente nos fuimos a vivir en una finca que había ahí cerca, otra que tenía mi abuelo, y mis primeros 10 años de vida fueron en esas fincas cafeteras. Iba yo ahí con mis compañeros a hacer la primaria en una escuelita de esas que había en la finca. Después nos fuimos a vivir a Manizales. Se le ocurrió a mis abuelos que el nieto indicado para estudiar agronomía y que le echara mano de esas fincas era yo. Me fui a estudiar agronomía a la Escuela Agrícola Panamericana, y en el año 1984 regresé ya graduado del Zamorano y me puse al frente de esas fincas cafeteras, de ese gran hombre, de ese gran líder cafetero del departamento de Caldas, que fue mi abuelo Javier Mejía Echeverria, a quien le hago un homenaje hoy en este debate, y que sé que desde el cielo debe estar muy orgulloso viendo aquí a su nieto defendiendo a los cafeteros colombianos. Con esa introducción sobre mi vinculación al gremio cafetero, que también me parece que es muy importante aclarar, desde el año 84 y por allá hasta finales de los años 90 estuve al frente de esa actividad cafetera de la familia, pero también tengo que reconocer que precisamente en 1984 es cuando empieza la gran transformación de la caficultura nacional, porque llegó la roya. Llegó la roya y empieza todo este cambio con unas variedades que afortunadamente se habían producido en Cenicafé, la variedad Colombia, después Castillo, resistentes a la roya, después aparece la Oroca, después se rompe el Pacto Mundial de Cuotas y digamos que la caficultura sufre un gran cambio. Y todos esos efectos son los que se sienten hoy. Nosotros particularmente empezamos a ver las dificultades que teníamos y empezamos a migrar hacia otras actividades, y es muy importante aclararlo, hoy en mi familia no hay café. Yo no me siento orgulloso de ello, pero me parece que es muy buena la introducción, porque empezamos a migrar por las dificultades de este negocio, y hoy, la realidad es esa misma que se ha vivido históricamente, pero que creo que ha hecho una gran crisis, y es que hoy muchos cafeteros, sobre todo los de las zonas más afectadas por el fenómeno del cambio climático, que lo veremos ahorita un poquito más adelante, se quieren salir de este negocio. Y eso es muy grave. En estos días, hace unos 15 días, en Pereira hicimos un foro cafetero con el presidente Uribe, un foro del Centro Democrático donde invitamos cafeteros de varios departamentos. Allá había cafeteros, lo hicimos en Pereira, de Risaralda, de Caldas, de Quindío, de Antioquia, y el presidente Uribe les hizo una pregunta: si el gobierno instalara una oficina en las capitales de estos departamentos para comprar tierras cafeteras, ¿ustedes creen que se acercarían los cafeteros? Y unánimemente la gente decía: con seguridad todos irían a hacer el ejercicio, por la angustia que significa estar vinculado a este negocio. Por favor, la siguiente. Entonces, yo voy a recalcar este tema porque hay que repetirlo en todos los escenarios. ¿Por qué es tan importante la caficultura colombiana y por qué se la tiene uno que jugar por este sector? Y por qué hay que hacer todos los esfuerzos que tengamos que hacer para hacer viable la caficultura colombiana, entendiendo que el Estado, señores ministros, señor viceministro de Hacienda, uno tiene que entender que el gobierno no puede cargar con un negocio que no es rentable. Pero hay que buscar todas las posibilidades en la medida en que se encuentren salidas para que podamos darle sostenibilidad a este negocio, por lo que representa. El año pasado representó 60% del PIB agropecuario. 2.7 millones de personas viven directamente de la caficultura, son esas 550.000 familias cafeteras, son 726.000 empleos directos, es el 32% del empleado agrícola. Pero miren ustedes que esto hay que repetirlo en todos los escenarios, ministro, porque la gente le dice a un hombre: senador, eso era antes, cuando el país vivía del café, eso no es ahora. 600 municipios colombianos viven de la caficultura. Eso es la mitad de los municipios de Colombia.
¿Y por qué viven de la caficultura? Por la que la economía de esos municipios vive de esos. Bueno, a veces las cosechas cafeteras fluctúan entre 5 y un poco más de 6 billones de pesos. La del año pasado fue 6.25 billones. Esos recursos, cuando usted tiene unos costos de producción que son más del 70% mano de obra, pues se irrigan en los campesinos más pobres de este país, que son los que están vinculados a la caficultura. Y yo le digo a la gente, entre otras cosas, porque como el café no da plata, toda la plata se irriga dentro de esas poblaciones cafeteras. Los municipios donde hay café en este país, que son casi 600, viven de la caficultura. Por eso es tan importante este renglón de la economía. La producción del año pasado es una producción muy importante, récord de los últimos años, 14.4 millones de sacos, y digamos que esa realidad que estamos mostrando ahí es la que indica que la caficultura colombiana es fundamental en términos de construcción de paz, de estabilidad, de democracia para todas esas familias cafeteras. Pero además tiene una particularidad este negocio, y es cómo está distribuido, porque cuando la gente no conoce de eso, dice que es que hay unos cafeteros muy ricos que son para los que trabajan. Por ejemplo, frases como esta: la institucionalidad cafetera trabaja para los más ricos. En este negocio no hay ricos. En este negocio los que tienen plata es porque la tienen de otros negocios. Es un negocio muy complejo. Pero además la distribución es esa que yo les estoy mostrando ahí, y es un cuadro del Ministerio de Agricultura, que dice que los pequeños cafeteros son el 70% de los cafeteros, son el 95%, son pequeños cafeteros de menos de 5 hectáreas y contribuyen con casi el 70% de la producción. Para entender uno pues de qué estamos hablando aquí. Siguiente, por favor. Esto es un negocio de pequeños campesinos cafeteros que están irrigados en más de 20 departamentos del país, y más o menos esas son las cifras de los departamentos que más área tienen cultivada. Primero Huila con 154.000 hectáreas, Antioquia, Tolima, Cauca, Caldas, Valle, Risaralda, Quindío. Ahí puede ver uno cómo se ha desplazado hacia el Cauca y hacia el Huila. Digamos, los que antes la tradición cafetera estaba en Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, pues digamos que Huila y Cauca han adquirido, digamos que una preponderancia importante en los últimos años. Siguiente, por favor. Yo voy a plantear este debate sobre los desafíos de la caficultura. ¿Qué es lo que sienten los cafeteros que deberían ser los problemas más importantes por solucionar, y en los que se debería concentrar la institucionalidad cafetera, el gobierno y todos los que de alguna manera entendemos y tenemos claridad absoluta sobre que tenemos que encontrarle una solución a estas dificultades? La mano de obra, los insumos, el cambio climático, el valor agregado y la transformación tecnológica. Siguiente, por favor. El desafío de la mano de obra tiene mucho que ver con que no hay gente para hacer las labores de recolección, sobre todo en los momentos de recolección de café. Y aquí únicamente estamos mirando las grandes dificultades de la zona central del país, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima, para la recolección de una traviesa, donde los déficits son de 35% en promedio, pero eso quiere decir que en algunas zonas puede ser muchísimo más. ¿Y por qué esta gran dificultad? Pues estas dificultades obedecen a muchos aspectos que habrá que tener en cuenta y que vamos a revisar aquí de manera rápida. Y otro gran problema que tiene esto de la mano de obra, pues tiene mucho que ver también con la edad promedio del caficultor, que sigue siendo muy alta. Digamos que hay problemas muy serios en el relevo generacional. Siguiente, por favor. Yo voy a hacer un comparativo de un tema que hemos estado estudiando y que nosotros consideramos que puede estar afectando de manera muy significativa este tema de la mano de obra en la caficultura colombiana, y es cómo compiten los cultivos de coca con la mano de obra de la caficultura, porque allí podría haber una explicación de por qué se ha agudizado este problema de la mano de obra en el campo colombiano, pero muy especialmente en la caficultura colombiana, donde el 70% de los costos directos son mano de obra. Vamos a mirar el siguiente cuadro, que es muy diciente.
Mire usted cómo se han incrementado los cultivos de coca en esta nación. Desde en los últimos 3 años, digamos que por mostrar los más relevantes, hemos pasado de 48.000 hectáreas en 2013 a 160.000 hectáreas cultivadas en coca. Y hicimos un comparativo entre los dos negocios. Acuérdense pues de qué es lo que estamos hablando aquí. Estamos comparando el cultivo legal, tradicional de esta nación, con el cultivo ilegal que desafortunadamente no solo ha sido tradicional en este país, sino que se ha incrementado de manera desmedida en los últimos años. Y ahí está como también la demanda de la coca es altísima en mano de obra, supera inclusive la del café. Pero mire usted los ingresos de los jornaleros del café y de los jornaleros de la coca. Es el triple en los cultivos de coca. Allí aparecen 200.000 fincas cultivadas en coca. Y mire usted lo que vale un kilo de café pergamino seco y lo que vale un kilo de base de coca. Hay una competencia y hay un problema de extrema gravedad, no solo para la caficultura nacional, para el campo colombiano, pero para la misma nación que tiene hoy un problema muy serio con los cultivos de coca. Yo quiero contarle a los colombianos que se hagan una referencia de qué estamos hablando aquí, del incremento de los cultivos de coca que están afectando la disponibilidad de mano de obra y la legalidad en la producción del campo colombiano. Los cultivos de coca del país, tal vez el referente más fácil es compararlo con un departamento como el Quindío. El área del departamento del Quindío es lo que tenemos nosotros hoy en coca. Terminamos con 160.000 hectáreas el año pasado, pero hay quien hable hoy ya de casi 200.000 hectáreas de coca en el país. Es decir, es muy posible que un poco más que el área del departamento de Quindío, que tiene 184.500 hectáreas, o para compararlo con canchas de fútbol, 224.000 canchas de fútbol, o casi 5,5 veces el área de la capital de la República sembrada en coca en el país. Ese es uno de los factores que está afectando hoy la disponibilidad de mano de obra en la caficultura colombiana. Pero además que está generando una economía subterránea gravísima. Las frases de que el país está nadando en coca, pues ahí se demuestran de manera clara y real, y seguramente pues la economía colombiana vuelve a esa época de los años 80, donde lo único que era rentable en esta nación era la producción y el tráfico de coca. Eso es muy importante, la reflexión para el gobierno y cómo afecta este tema de la caficultura nacional que es tan importante. Todo el tema, ahorita yo le voy a pedir a quienes, hay algunos cuadros que podemos mostrar, pero no tienen que ser todos porque vamos a cansar a los televidentes. No hay necesidad de poner todos los cuadros, yo los tengo aquí y los podemos ir, yo le voy contando a la gente. Pueden quiten de la, muchas gracias. Señora Ministra de Trabajo, este tema es fundamental. Tuvimos la oportunidad, usted que llegó aquí puntualmente a esta comisión, de hablar un buen rato antes de que empezara este debate. Y señora Ministra, aquí tiene usted un gran reto. La informalidad en el sector cafetero. 93.1% son los datos del Ministerio de Trabajo a mayo de 2016, y voy a pedir que ese cuadro sí lo muestren, es el anterior. Ese. Salud de los productores 86%, salud de los trabajadores 88%, ARL 1%, pensiones 2%, informalidad en el sector 93.1%. Señora Ministra, hablábamos ahorita de los beneficios económicos periódicos BEPS. Esto, lógicamente, es una muy buena alternativa, y aquí la dificultad que tenemos es, ¿dónde está el problema de la informalidad? El problema de la informalidad es que esta gran masa poblacional que son los cafeteros, los jornaleros ambulantes del campo, ahí están los recolectores, la gente que hace las actividades diarias, que trabaja temporalmente, que trabaja, algunos inclusive hasta días, porque usted en una finca de café sale el domingo, consigue los recolectores de café
por la mañana llama y pregunta, pues la primera respuesta que le da el mayordomo es que le falta más de la mitad a la gente, pero también empiezan ellos a estar 2 o 3 días y empezar a migrar por otras fincas. Usted los puede tener unos días, los puede tener una semana, y ahí hay una gran dificultad porque no existe el mecanismo claro en que el empresario cafetero, el finquero, a esos recolectores de café los pueda tener cubiertos con todas las responsabilidades de la seguridad social. Hay una dificultad muy importante con base en la responsabilidad que tiene que tener el productor frente a sus empleados en este sector. Entonces, porque las BEPS, los beneficios económicos periódicos, son muy importantes, se han implementado. El departamento de Caldas, por ejemplo, es uno de los que tiene resultados importantes. Revisábamos cifras ahorita con la ministra, más de 30.000 en Caldas, pero solo 6.000 cotizando, pero digamos que eso se vuelve, no es suficiente, y aquí hay un gran reto para el Ministerio de Trabajo, es cómo sacar de la informalidad al sector cafetero, que se convierte en uno de los problemas más serios. Señor ministro, antes de quitar ese cuadro que hay allí, señor ministro de Agricultura, los recursos que aparecen en los presupuestos, comparado por ejemplo el del 2014 con el 2016, esto tiene mucho que ver con la disponibilidad de mano de obra y cómo le podemos ayudar a la gente, a los cafeteros que se queden en el campo, que tengan mejores condiciones de vida. Uno ve unas cifras muy importantes, triplicado entre 2014 y 2016 el presupuesto para la vivienda rural. Digamos, para 2016 aparecen 622.444 millones. Son recursos, señor ministro, que se ejecutan a través del Banco Agrario y de su ministerio. La pregunta que yo hago es, y esperaría que usted ahorita nos contara, es si esos 622.000 millones para el año 2016 se ejecutan ¿en dónde? ¿En los municipios pequeños, en las cabeceras municipales de esos municipios? O porque yo no veo la estrategia de ayuda, por ejemplo, de construcción de vivienda en veredas, que sería lo que estaría arreglando el problema rural. ¿Cómo podemos llevar, mejor dicho, la pregunta concreta es, ministro, de esos 622.444 millones, ¿cuánto se van a ayudar a este problema que tenemos de falta de relevo generacional y de mejoramiento de las condiciones de vida de los cafeteros en el campo? Porque mucho me temo que muchos de esos recursos terminan siendo simplemente viviendas en las cabeceras municipales, pero no en las veredas, ni en mejoramientos de vivienda, que es lo que necesitamos para el sector cafetero colombiano. Siguiente, por favor. En este tema anterior, ministra, antes de que miremos este tema de los fertilizantes, le voy a dejar una copia de este proyecto de ley, y simplemente me voy a referir a 2 puntos porque tienen que ver. Yo le decía a la ministra que el problema es que seguramente las herramientas pueden estar para todo este tema de la formalización laboral de los trabajadores rurales, temporales, pero lo que faltan son herramientas para poder implementarlo. El Centro Democrático, el presidente Álvaro Uribe, tuvo la iniciativa de erradicar este proyecto de ley hace pocos días, la semana anterior, en el Senado de la República, y dice, por el cual se brindan las condiciones de protección y formalización de los trabajadores por días estacionales o de temporadas. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer las condiciones esenciales para que los trabajadores cuyo servicio se remunera mediante la modalidad de jornal reciban dentro de dicha remuneración el factor prestacional y los emolumentos de protección y seguridad social que contempla el orden jurídico laboral, todo hecho con el fin de que las garantías laborales se apliquen igualmente al trabajo en temporadas, estaciones del año y o cosechas, donde la demanda de producción y bienes o servicios especiales generan dinámicas propias y cuya remuneración acordada sea la modalidad de jornal del artículo 133 del Código Sustantivo de Trabajo. Yo se lo entrego, ministra, porque este podría ser un buen ejercicio de discusión para arreglar este problema del que estamos hablando y que está en la primera línea de lo que serían soluciones a este problema de la caficultura, pero también del campo colombiano. Dice el parágrafo 2 del artículo 5: para la remuneración de los trabajadores del parágrafo anterior, el Gobierno Nacional elaborará y ordenará la utilización de un formulario digital con casillas separadas para jornal o sueldo y otra para cada uno de los factores de remuneración, prestaciones y de cotización al Sistema de Seguridad Social Integral y Sistema de Protección Social que apliquen. Proyecto firmado por el presidente Álvaro Uribe
y que radicó el Centro Democrático como respuesta a esta problemática de la cual estamos hablando y que cuando uno conversa con los caficultores lo tienen como en la primera línea de los desafíos. El tema de la vivienda, que también tendría que ayudar mucho a mejorar las condiciones de los campesinos. Segundo desafío, señor ministro. El segundo desafío es el costo de los insumos. Aquí lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, sobre todo basados en los fertilizantes, que termina siendo el 18, algunas veces hasta el 20, pero en todo caso podría ser una cifra similar a esa que estoy diciendo, los costos de producción en café, pero en todo el sistema agropecuario. Miremos ese cuadro para que los televidentes que nos siguen puedan conocer eso, que me parece de la mayor importancia. Yo no estoy muy seguro, señor ministro de Agricultura, señor gerente de la Federación, esto se lo tendremos que mostrar a Cenicafé y que nos cuente si esta es la realidad de los cafeteros. Me estoy refiriendo al cuadro que hay abajo. Ahorita me refiero al tema de los fertilizantes en Colombia. Consumo, esta fuente es Banco Mundial. Consumo de fertilizantes kilogramos por hectárea de tierra cultivable, y compara a Colombia, Ecuador y Brasil. Y miren ustedes el nivel donde está Colombia. Es utilización de muchísimos más kilogramos por hectárea promedio comparado con con dos países con los que nos debemos comparar, Ecuador y Brasil. ¿Cuál es la reflexión que yo hago? Y por eso digo que el cuadro puede decir mucho y yo no estoy muy seguro, pero puede decir que estemos utilizando más los fertilizantes o sobreutilizando fertilizantes, que pasa mucho en el sector agrícola. Ministro, usted y yo estuvimos por allá en un congreso de Fediarroz y nos quedamos descrestados de lo que ellos hacen, no solo en este tema de ser muy eficientes en el uso de los insumos, sino también ser muy eficientes en los ingredientes activos, la importación de moléculas, es decir, eficiencia en la aplicación y eficiencia en la producción de recursos, que tiene mucho que ver con los costos de los insumos en general, pero en este de fertilizantes. Hay un tema muy grave con los fertilizantes en Colombia. Ministro, usted hizo un esfuerzo, se importó 20.000 toneladas de triple 15, eso es un poco menos del 1% del consumo, pero usted hizo el esfuerzo. Yo no le voy a criticar lo que usted quiso hacer. Esto directamente a la caficultura no se fue porque no es un fertilizante que le ayude a los cafeteros. Pero el problema de fondo, ministro, usted tiene que seguir atacando esto. No le vaya a bajar usted la guardia. Yo se lo he dicho aquí varias veces. Aquí hay dos cosas para hacer. Una, siéntese con el gremio cafetero, como lo tiene que hacer con los otros gremios, y apóyelos a hacer importaciones directas. De donde hay que hacerlas, de la China, de Rusia, se producen en las fuentes principales de los fertilizantes. Pero aquí tenemos un problema, ministro. Es que este tema de los fertilizantes en Colombia está en manos de dos empresas extranjeras. Yara, Noruega, y lo otro es Monómeros, que la mayor participación es Venezuela. Aquí hay una dificultad muy grande, y yo también me atrevería a decir, no tengo los argumentos, no lo puedo decir con absoluta claridad, pero no es posible que la urea, que es, digamos que fundamental en la construcción de un fertilizante, no solo para la caficultura, para cualquier sector agropecuario, haya bajado únicamente el 8% en el último año, cuando la fuente, que es el petróleo, pues ustedes saben de qué manera ha variado de una manera dramática. Repuntó hoy, estaba un poquito más, casi llegando a los $50 el barril, pero llegó a estar a 30 y pico, y hace un año pues a $100. Entonces uno no entiende cómo ha bajado tampoco, y allí valdría la pena pedirle al doctor Robledo, que a veces el doctor Robledo no es senador compañero mío, sino al doctor Robledo de la Superintendencia de Industria y Comercio, pedirle que investigue este tema de los fertilizantes en Colombia. Aquí algo ocurre. El que es tan acucioso. Aquí, un llamado que le hago aquí al doctor Robledo de la Superintendencia: revise este tema de los fertilizantes. No es posible. ¿Y sabe por qué no es posible? Porque, ¿cómo le parece que me puse a investigar con mi equipo de UTL para preparar este debate de control político, y nos encontramos una entrevista que le hacen al gerente de Yara en Colombia?
Yo no me voy a detener mucho, que hagan la investigación. Ministro, usted llama al superintendente, usted también ha hecho declaraciones sobre este tema, pero va a haber que ponerle más cuidado. ¿Sabe qué dice? Le preguntan, esto es del 7 de marzo de 2016, oiga, ministro, le preguntan a la gerente de Yara, la noruega Yara, que es tal vez la más grande que maneja este negocio de fertilizantes en Colombia, y le dicen, oiga, le preguntan que si han bajado los fertilizantes, y dice que han bajado hasta en un 60% algunos, en el último año. ¿Y por qué no han bajado los de los cafeteros? ¿Por qué no ha bajado la urea sino el 8%? Algo está ocurriendo. Yo hago pues un llamado porque perjudica muchísimo el tema de los fertilizantes. Ministro, aquí se lo he dicho yo a usted muchas veces, usted ha avanzado. Aquí hay que sentarse uno con la federación, como con las otras federaciones, en el tema de análisis de suelos, que se vuelve el tema fundamental de la competitividad de la agricultura, pero sobre todo este sector cafetero. Mire, en esto en la agricultura, el tema de los análisis de suelos es tan importante que muchas veces el fertilizante usted lo está botando si, por ejemplo, no ha corregido el pH del suelo. Si usted no ha hecho un análisis de suelos, cuando la corrección de pH, que termina produciéndole mejores resultados, vale pues muchísimo menos que la fertilización. Usted ha avanzado, ministro, le ha puesto esto a cuidado, ha generado unos sistemas para hacer de fácil acceso, pero aquí hay que hacer un acuerdo muy importante, y desde la Federación Nacional de Cafeteros apoyar esto de los análisis de suelos, porque no es simplemente hacer el análisis de suelos de una finca. Usted en una finca de 10 hectáreas, una finca de 5 hectáreas, que son o de menos de 5, que son los pequeños cafeteros colombianos, usted en menos de 5 hectáreas puede encontrar 2 o 3 tipos de suelos. En esos lotes no todos necesitan lo mismo. Hay que insistir mucho en buenos análisis de suelos para que este tema de los fertilizantes no golpee tanto a los cafeteros. Y ahí quedan pues las propuestas, ministro, para que usted mire a ver qué es lo que puede estar ocurriendo desde la superintendencia. Y mirar con Sericafé si de pronto realmente es que estamos... Bueno, ministro, usted también ahí le dejó el cuadro del Banco Mundial, donde somos excesivos en uso de fertilizantes. Yo a veces decía, será por los llanos orientales, donde tenemos que hacer tanto para adecuar disponibilidad de fósforo, pero pues el Brasil también es muy bajito y ellos también tienen los mismos problemas. No sé, ahí hay un punto de reflexión sobre mucha utilización de fertilizante no necesario, seguramente por falta de análisis de suelos. Creo yo que valdría la pena investigarlo. El tercer desafío es el cambio climático. Y vamos a mirar los problemas que tienen los cafeteros, y aquí está la gran contradicción. Los diarios económicos en Bogotá, esto ver la caficultura desde el Parque de la 93 pilado. Eso decir uno desde aquí, desde Bogotá sentado, que es que los cafeteros están en la mejor época de su historia, porque produjeron un poco más de 14 millones de sacos, es pilado. Y eso dicen todos los economistas bogotanos, inclusive un diario tan importante como La República se atrevieron a decir que los cafeteros colombianos pasaban por la mejor época de su historia. Pues permítame decirle que eso no es cierto. Esto no es un tema de cuántos sacos de café se producen, esto es un tema de rentabilidad en el bolsillo del campesino cafetero. Y mire usted lo que ocurrió este año con el fenómeno del Niño, donde se dispararon los niveles de broca y de pasilla, y donde terminaron afectadas casi el 40% del área sembrada de la caficultura nacional. Porcentajes de pasilla histórico, normalmente usted tiene entre 5 y el 10% de pasilla en su producción cafetera. Pues aquí se disparó eso a niveles que muchas veces superaron el 20%, y los niveles de broca en algunas zonas hasta el 40%, y eso es lo que ha llevado a los cafeteros a estar, a pesar de la producción alta, en unas condiciones muy difíciles. Por eso, ministro, con todo lo que molesta a uno aquí, viceministro de Hacienda que está presente, ministro de Agricultura, todo este tema del PRAM, FONSA, Vinagro, todas estas dificultades que dice uno, ayúdenle a los cafeteros, y a veces el gobierno dice, pero una nueva prórroga para PRAM y FONSA. Hombre, yo no sé entonces, punto final pues al tema, porque viene desde 2002, pero entiendan que todos esos cafeteros y agricultores que tienen hoy dificultades vienen de esa problemática del intenso fenómeno del Niño, que los afectó de esa manera, y bien valdría la pena mirar cómo se les puede ayudar. Viceministro, anuncia el Ministerio 40.000 millones de pesos en una alianza con el Fondo Nacional del Café,
recursos del Fondo Nacional del Café, donde 23.000 son del Fondo y 17.000 son de Hacienda. Ministro, yo le voy a pedir un favor, saquen la plata que la mitamos ya, la plata no aparece. O sea, ustedes anuncian, primero es bien poquita, eso es muy poquita ayuda para un sector tan amplio y una dificultad tan grande como la afectación en el sector cafetero con este fenómeno del niño. Pero lo más grave, viceministro, es que ustedes hicieron el anuncio y la plata no está. Entonces, pues, un llamado de atención para ese tema de la respuesta a la afectación por el fenómeno del niño. Y tal vez el desafío más grande, son muchos. El desafío más grande que tiene la caficultura nacional es que seguramente en muchas partes habrá que cambiar el paquete tecnológico con que se cultiva hoy café. ¿Y eso de qué se trata? Eso se trata que, digamos que para resumir aquí rápidamente, siempre la tendencia fue, sembremos 10.000 árboles por hectárea a libre exposición porque allí tendremos los mayores rendimientos, sembramos y cada 5 años renovamos, por soca y a los 10 por siembra. Esa es la caficultura en términos generales en este país. Pues resulta que es muy probable que eso haya que rediseñarlo. Muy probable que algunas zonas hay que hacer un gran ejercicio de descentralización de la caficultura, pero también mirar en qué partes es posible inclusive mecanizarla. Yo hablaba con el señor gerente de la federación, que tengo que reconocer, y este es el escenario para hacerlo, se lo he dicho a usted, ministro, a este senador y a muchos cafeteros de este país les pareció un acierto el cambio en la gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros, que el doctor Roberto Vélez llegara a gerenciar la federación, y todo lo que usted como ministro de Agricultura y del gobierno pudieron haber hecho para que esa realidad se diera. Los cafeteros sienten que hay un nuevo aire en la federación, que se quieren hacer las cosas bien, y me refiero a este tema, doctor Roberto, porque las cosas hay que hacerlas es públicamente, aquí. Todos estamos muy esperanzados con lo que usted quiere liderar. Usted me decía en estos días, conversando sobre estos temas cafeteros y ambientando un poco este debate, que muy seguramente nos habíamos demorado mucho para tomar decisiones. Por ejemplo, el Centro Nacional de Investigaciones de Café, que en su época le dio la gran posibilidad a la caficultura colombiana que pudiera enfrentar esas dificultades de la roya. ¿Qué tanto se quedó el Centro Nacional de Investigaciones de Café en darle alternativas a la caficultura frente a estos temas? Pero digamos que para no extendernos mucho sobre esto, porque seguramente el gerente hablará del tema ahora, es que es muy probable que en algunas zonas cafeteras haya que utilizar otro tipo de variedades que duren muchísimo más tiempo, que no se tengan que hacer las renovaciones tan rápidas, que se tengan que ampliar las distancias de siembra, que algunas se puedan mecanizar. Es decir, es todo un enorme reto de transformar la caficultura colombiana, y que va a llevar a que se haga una gran descentralización desde la Federación Nacional de Cafeteros para lo que tendrá que ser la caficultura en cada región del país, que no es igual. Casi que decisiones de transformación cafetera para las regiones, dependiendo de esas condiciones específicas, inclusive en departamentos podría haber, digamos que, alternativas distintas de producción. Y eso tiene que ver con la mecanización, con las variedades que concentren cosecha para poder mecanizar la recolección, aumento de distancias de siembra, un tema que es muy importante, y de las centrales de beneficio. Y en esto se ha avanzado algo, como a través de las cooperativas de caficultores uno pudiera tener sistemas similares a los que hay en Centroamérica. Yo a veces no me comparo mucho con Brasil, a no ser temas de mecanización, porque es otra caficultura, pero en Centroamérica uno ve que es muy parecida a la nuestra, la caficultura. No hay esto que hicimos nosotros después de la bonanza de los años 70, donde nos dedicamos a construir beneficiaderos de café en todas las fincas por la enorme bonanza. Para citar nomás un ejemplo, en el año 76 el café valía a $3 la libra. Hágame el favor de que estábamos hablando aquí. No solo el país vivía del café, sino que los cafeteros, cualquier cafetero que tuviese 10 o 15 hectáreas, vivía supremamente bien. Este negocio daba muchísima plata, pero esto ha cambiado de manera dramática, y está comprobado que las centrales de beneficio, si se concentran en una zona, no más, que podría ser con la ayuda de las cooperativas de caficultores o ellos mismos con el apoyo de la institucionalidad del gobierno, generar estas centrales de beneficio, solucionaríamos dos problemas. Uno, altísimos costos que hay en los beneficios cuando se hace de manera individual, pero también gravísimos problemas que tienen hoy los cafeteros con el vertimiento de mieles y contaminación de fuentes hídricas.
esto lo podríamos manejar mucho más fácil con centrales de beneficio. Hay un gran proyecto, doctor Roberto, ministro de Agricultura, Aurelio, yo a usted se lo mostré el año pasado, el doctor Roberto está enterado, hay un gran proyecto de la Cooperativa de Caficultores de Manizales para en Chinchiná desarrollar una central de beneficio, y hay dos en curso que seguramente el gerente de la federación ahorita nos contará. El último desafío, y con esto termino, y no me voy a detener mucho en él, es el del valor agregado, y siempre será un gran desafío. ¿Cómo podemos hacer que la caficultura colombiana no sea la producción de café en cereza, sino que al productor cafetero, sino que él pueda participar muchísimo más de ese valor agregado? Y eso requiere un gran ejercicio también de competitividad en la comercialización. Hay muchas estrategias que han funcionado muy bien. Uno ve que hay un esfuerzo importante desde algunas entidades por apoyar esto, la federación lo hace, pero hay muchísimo más que se podría hacer y que nos la tendríamos que jugar para que esta caficultura pudiera ser viable. Yo voy a terminar con esto. Todo este tema del valor agregado, que lo tocamos también en el debate pasado, yo no me voy a detener en él porque creo que he tocado los temas que me parece a mí que son fundamentales. Y aquí hay más senadores, aquí están los ministros. Yo solo diría lo siguiente: si con este debate logramos sensibilizar al gobierno nacional, al Congreso de la República, a los alcaldes, a los gobernadores, a esta nación, de la importancia de ayudarle a los cafeteros a que hagan viable la caficultura nacional, pero esa de las laderas andinas colombianas, porque es que por ahí en un documento también vi que por qué seguían votando corriente a los cafeteros si se podían ir a producir robustas a los llanos orientales. Vaya, hagan los otros, pero esas 550.000 familias necesitan respuesta. Es la caficultura andina la que necesitamos proteger, recuperar y hacer viable. Si tan solo hemos despertado con este debate esa sensibilidad, yo como senador cafetero, que defiendo estos intereses de los cafeteros con mucho orgullo, que le debo tanto a la caficultura a pesar de que ya no estoy vinculado de manera directa a él, habré cumplido el objetivo, y habrá cumplido la Comisión Quinta ese gran objetivo. A mí los caldenses, señor presidente, no me perdonan donde yo no hable de este tema. Para cerrar esto aquí, seguramente al final habrá un ratico para cerrar el debate, pero digamos que para terminar aquí. Señor viceministro, señora ministra de Trabajo, señor ministro de Agricultura, señor viceministro de Ambiente, ustedes se sientan allá en el Consejo de Ministros con el señor presidente Juan Manuel Santos. Mi departamento, que es un departamento cafetero, 25 de 27 municipios que tiene Caldas viven del café. Yo le digo a la gente, en Caldas, para no ver café, usted se tiene que parar en Letras o en el río Magdalena, en La Dorada. Del resto, cuando usted voltea a mirar, no ve sino cafetales. Ministra, no más, eso ve uno en Caldas. De pronto ve por ahí unos cultivos de cacao, porque eso está empezando a ser interesante, algunos de aguacate, pero usted no ve sino café allá. Pero parte de la competitividad de mi departamento depende de unas promesas del presidente Santos que nos han cumplido, para que ustedes por favor les lleven el mensaje, no de este senador, de 1 millón de caldenses. Ahorita que tenemos ministro caldense y obras públicas, ustedes acuérdense allá, ¿dónde está la promesa de Juan Manuel Santos con el aeropuerto del café? Aeropuerto del café, es que este debate es de la caficultura, emblemático aeropuerto del café. Mi ciudad Manizales no tiene aeropuerto. Y ahí está, inclusive hay una disposición hoy para hacerlo muy importante. El alcalde dice, yo permito que en el plan de ordenamiento territorial se utilice el aeropuerto La Nubia cuando esté operando el aeropuerto del café, para que eso lo pongamos en la bolsa y se pueda utilizar como recursos para el aeropuerto. Son 240.000 millones que vale eso. Mire usted el aporte de la gobernación, que es la dueña del aeropuerto, y del alcalde de Manizales, que dice yo se la juego, y no son propiamente de mi partido, esos todos son gobiernistas. El uno es de Germán Vargas Lleras y el otro es de su glorioso partido liberal, querido doctor Guillermo García. Entonces, mire, pues, falta es que el gobierno haga el ejercicio. Y lo otro, ministro,
¿Cómo le parece que teníamos 160.000 millones en el presupuesto para el plan vial departamental, viceministro? ¿Dónde está el viceministro de Hacienda? Me fue. Ministro de Agricultura, usted le dice que yo le mando la razón al señor ministro Rojas y a Santos. Usted le dice, dijo en nombre de los caldenses y... a Cárdenas, yo creo que Cárdenas me quiere a mí muy poquito porque yo le tiro muy duro, merecido lo tiene. Claro que si estuviera aquí, hoy le estaría hablando suavecito a ver si le ayuda a los cafeteros. Pero es 160.000 millones del plan vial, ministra. Apunte ahí, ministra, yo sé que usted le dice, ¿cuánto usted le para bolas? Santos la quiere a usted mucho. Dígale que este senador, en nombre de los caldenses, le manda a decir que dónde están los 160.000 millones del presupuesto para el plan vial departamental. Nos lo quitó, ya están los municipios cafeteros en la olla. ¿Cómo le parece un departamento como Caldas y todo? Las conexiones entre, si usted recorre de Salamina, Guadas, Salamina, Guadas y Pácora, con vías despavimentadas todavía entre cabeceras municipales. Si usted para Marquetal y a Victoria, Samaná, vías destapadas todavía a estas alturas de la vida. Todos los municipios cafeteros de mi departamento de Caldas. Y le quitaron la platica, senador García, ¿cómo le parece a usted? 160.000 millones estaban ahí y no lo quitaron. Ahí tiene el ministro caldense, Jorge Eduardo Rojas, un reclamo. Yo no sé qué va a hacer este ministro. ¿Cómo le parece que le nombren a un ministro de Obras Públicas? Y usted no haga el aeropuerto del café, ministro de Obras Públicas manizaleño, y usted no haga el aeropuerto del café y no recupere la plata para las vías del departamento. Yo no sé qué va a hacer el ministro Rojas. Ministra, a usted le va a poner la tarea. Yo sé que a usted la quiere mucho, Santos. Dígale que los caldenses y los cafeteros de mi departamento están esperando todo eso. Con esto cierro esta intervención sobre este importantísimo debate cafetero. Gracias, señor presidente, y a todos los televidentes y a los que están aquí en la Comisión Quinta, gracias por venir.